Muy buenos días para todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros en este espacio de Enseño porque quiero. Y bueno, me siento muy feliz de tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes el día de hoy esta charla, a la cual hemos titulado La personalidad de los elementos químicos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la tabla periódica. Resulta que en el siglo XIX los químicos no tenían conocimiento acerca de cómo estaban compuestos los elementos, los átomos de los elementos. No sabían, por ejemplo, de la existencia de los electrones y los protones. Sin embargo, en el siglo XIX, aún así, sin conocer que los átomos de los elementos estaban compuestos de estas partículas, los químicos desarrollaron la tabla periódica. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo, sin conocer de qué estaban compuestos los átomos de los elementos químicos, se dieron cuenta o pudieron establecer la tabla periódica? Resulta que hasta ese momento se conocían alrededor de 66 elementos químicos y comenzaron a hacerse estudios de cada una de las masas atómicas de estos elementos basados en el carbono. Entonces se toma el carbono como base para calcular la masa de esos elementos químicos y comenzaron a ver que había de pronto como una pequeña relación entre la masa de los elementos y algunas de sus propiedades físicas y químicas. Entonces comenzaron a hacer experimentos y se dieron cuenta que había como una cierta periodicidad. Resulta que en 1864 el químico John Newlands tomó los 66 elementos químicos que se conocían y los organizó en orden consecutivo o en orden ascendente de su masa atómica. Entonces escogió el hidrógeno, que es el elemento que conocemos con masa atómica más pequeña, y lo puso de primeras y comenzó a organizarlo secuencialmente. Newlands se dio cuenta que al organizarlos así, al octavo elemento, o sea, contábamos uno, dos, tres, y cuando se llegaba al octavo elemento, cada ocho elementos, entonces llegamos al octavo y volvíamos a comenzar a contar uno, dos, tres, cada octavo elemento se veía como cierta periodicidad, como que algo se repetía. Entonces, Newlands empezó a organizar estos elementos en una especie de tabla y estableció como una ley periódica que estaba sobre todo basada en la masa atómica de los elementos químicos. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó al elemento calcio y comenzó a organizar los elementos que siguen después del calcio, que tienen una masa atómica mucho más grande, se dio cuenta que esta ley periódica comenzaba a tener algunos fallos. Entonces, el trabajo de Newlands, cuando lo presentó, no fue aceptado debido pues como a estas inconsistencias. Luego, en 1869, el químico ruso Dmitry Mendeleev eh, hizo un trabajo similar al de Newlands y tomó los elementos químicos y comenzó a organizarlos por la masa atómica. Pero Dimitri no solo se limitó a la masa atómica, sino que también empezó a analizar las propiedades físicas y químicas de los elementos. Y gracias a estas propiedades y la relación que veía como con la periodicidad, pudo establecer esta tabla periódica, que es la que estamos viendo en este momento en pantalla. Esta fue la tabla periódica original que Mendeleev presentó en su trabajo. Y hubo una peculiaridad en esta tabla periódica que puso Mendeleev, y es que a pesar de que solo se conocían 66 elementos químicos, Mendeleev dejó espacios en la tabla periódica porque él sabía que se iban a descubrir elementos químicos que iban a estar en esa posición. Es como, por ejemplo, el caso del ECA aluminio. El ECA es como un prefijo que se utiliza para decir el primero del aluminio. Entonces él decía como que después debajo del elemento del aluminio se iban a encontrar un elemento con ciertas propiedades similares y él las predijo su masa, predijo su densidad, más o menos su temperatura de fusión, su temperatura de ebullición, y unos años después se descubrió el galio. Y el galio precisamente cumplía casi exactamente, solo se variaba un poquito pues como en algunos datos de la predicción que había hecho Mendeleev. Entonces este fue uno de los éxitos. Se dice pues que Mendeleev fue uno de los 7 químicos o científicos que participó en la elaboración de la tabla periódica. Se dice que no es el único, pero pues hasta el momento en la historia se le ha atribuido pues a él como este trabajo.
Entonces, bueno, y así nació la tabla periódica. Luego de 1900 comenzaron a encontrarse muchos elementos más que fueron completando estos espacios vacíos que había dejado Mendeleev. Ahora vamos a tener una mirada aquí de la estructura de la tabla periódica. Esta es como la estructura más común que se conoce. Por ejemplo, muchos de nosotros cuando pasamos por el colegio vendían la tabla periódica actualizada. Todavía la venden, que es un cartoncito muy similar como a este que yo tengo por acá. Y esta es la estructura. Entonces nos vamos a pasar un momentico acá a esta página donde tenemos esta tabla periódica interactiva. Entonces, este es el formato más comúnmente utilizado. La tabla periódica está organizada en lo que se llaman periodos y grupos. A los grupos también se les llama familias. ¿Cuáles son los periodos? Los periodos están organizados horizontalmente, o sea, son este uno del lado de acá. Está el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, 5, 6 y 7. Resulta que aquí, como ven esta parte de acá, estos elementos pertenecen al periodo 6, esta línea horizontal, y esta al periodo 7, solo que normalmente esos elementos se sacan de la tabla periódica porque, pues si pueden ver, si estos elementos se incluyeran en la tabla periódica, quedaría más o menos de este tamaño, así como se los estoy mostrando en la cámara. Lo chévere es que esta tabla periódica fue elaborada por dos profesores acá de la Universidad de Antioquia, el profesor Pedro Enel Araque y el profesor Luis Fernando Moreno. Es una tabla que se consigue aquí en la Universidad de Antioquia, que utilizamos mucho los estudiantes para nuestras clases de química. Entonces, están los periodos y los grupos o familias son columnas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número 1 donde está hidrógeno, litio, el 2 donde está berilio, magnesio, calcio y así sucesivamente. Desde este 1 hasta este 18, cada una de las columnas son familias. ¿Y por qué se organizaron de esta forma? Resulta y acontece que los átomos de los elementos químicos tienen ciertas propiedades y se comportan de cierta forma. Entonces, los átomos están compuestos el núcleo de protones y neutrones. Son esas las dos partículas que componen el núcleo de un átomo. Y alrededor de ese núcleo se dice que orbitan, todavía no se sabe muy bien cómo qué forma, se dice que es como de una forma aleatoria, no un modelo así como planetario que está como la Tierra dándole vueltas al Sol, sino que orbitan de manera aleatoria los electrones. Resulta que hay diferentes capas en los átomos, diferentes capas por donde se mueven los electrones. Y los elementos químicos están organizados en esta tabla periódica. En el periodo representa el nivel donde están orbitando los electrones. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno está ubicado en el primer periodo. Eso quiere decir que el hidrógeno tiene una capa. Luego el litio, el berilio y los demás elementos como boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón tienen dos capas y así sucesivamente hasta llegar a la capa número 7. Entonces, esta es más o menos como la estructura de la tabla periódica. Se ubicaron también así en familias. Entonces, los periodos ya se sabe que es por el tema de las capas, donde orbitan los electrones de los átomos. Y las familias o los grupos, que son las columnas, decidieron organizarse así porque se dieron cuenta que cuando comenzaron a organizar la tabla periódica, los primeros elementos de cada familia, entonces del grupo 1, 2, 3, pues el caso del hidrógeno es una pequeña excepción. El hidrógeno se coloca aquí por ser el primero, pero el hidrógeno no representa esta columna. Aquí el que vendría representando mejor sería como el litio, por ejemplo. Entonces se dieron cuenta que los elementos que se organizaban debajo de cada uno de los elementos que estaban en la parte superior de, de la columna tenían propiedades muy similares. Igual, algo hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos estudiando la tabla periódica y es que aunque se presentan relaciones periódicas, estas relaciones no son permanentes. Hay muchos elementos químicos que tienen ciertas excepciones y tienen particularidades que no coinciden con el grupo donde están ubicados. Entonces, para que lo sepan, no es como algo ya fijo, sino que hay sus particularidades. Entonces, bueno, vamos a volver a la presentación y pues para hablar también un poquito de los elementos, vamos a tener en cuenta como un poco estas concepciones que son los estados de agregación de la materia.
Como nosotros los conocemos, los tres más comunes, aunque hay una variedad un poco más grande de estados de agregación, están el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Y como les contábamos con el título, como esta charla se llama La personalidad de los elementos químicos, decidimos como de cierta forma personificar también los estados y ahorita vamos a ver como una personificación de las familias o grupos. Entonces, esta es como una forma de representarlos. Vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a crear un personaje de cada elemento químico y vamos a utilizar estos estados de agregación para representar el estado de agregación en el que encontraríamos ese elemento químico en la naturaleza a temperatura ambiente. Entonces algunos los vamos a encontrar sólidos, van a ver que tienen el cuerpo completo y están parados sobre sus piernas, otros vamos a encontrar líquidos y pueden ver que están como un poco derretidos y también hay algunos elementos que los vamos a encontrar en estado gaseoso que como pueden ver los representamos como si fuera un fantasmita. Adicionalmente, la masa atómica. Entonces, como les decía, los elementos tienen una masa atómica que fue inicialmente como lo que se utilizó o el dato que se utilizó para comenzar a organizarlos en la tabla periódica. Aquí decidimos representarlos y colocarlos sobre un balancín y tenemos, por ejemplo, una masa liviana, entonces un personaje un poco más flaquito, mediana, y pesada. Y miren también cómo está inclinada la balanza respecto como a esa relación de la masa atómica. Y bueno, vamos a aprovechar y nos vamos a adentrar en los grupos o familias de la tabla periódica para conocer un poquito como cuáles son algunas de sus características. En algunas familias hablaremos como de algunos elementos químicos específicos para conocer también propiedades, características, algunos usos. Vamos a empezar con los metales alcalinos. Entonces, como pueden ver acá en la presentación, también les estamos mostrando dónde está la ubicación en la tabla periódica de esta familia. Este es el grupo número 1. Y aquí estaría el hidrógeno, que como les digo, es un poquito especial, entonces no se clasifica dentro de esta familia, sino que se colocó en esa posición simplemente porque era el primero y también como por cuestiones estéticas. Y tenemos acá la familia de los alcalinos. Como les decía, la familia de los alcalinos está encabezada por el elemento litio. Y como pueden ver acá un poco, este personaje que creamos como para los alcalinos, que son metales, pues decimos así como ponerle un pelo suave y glamuroso, porque estos metales en los que está litio, sodio, potasio, son blandos, entonces por eso quisimos ponerle un pelo suave. Si por ejemplo ustedes tienen la oportunidad en algún momento de tomar un trozo de sodio, que no es bueno por ejemplo que se manipule con las manos, sino por ejemplo con guantes, el sodio reacciona violentamente con el agua, también el potasio. Estos elementos de este primer grupo son muy reactivos, entonces se agrupan así porque tienen características muy similares. Entonces, si ustedes van a manipular sodio con guantes, lo pueden tocar y se van a dar cuenta que es un poco suave. Es más, aún siendo un metal, ustedes podrían partirlo con la mano. ¿Por qué les digo que con guantes? Porque nosotros en nuestra piel tenemos humedad y si de pronto comenzamos a sudar, puede reaccionar violentamente con el sodio y se produce una reacción explosiva que puede generar graves lesiones. Entonces es mejor tener cuidado. El sodio, por ejemplo, y el potasio se suelen almacenar en frascos, por ejemplo, de vidrio contenidos con aceite o con alguna sustancia que no contenga agua para evitar pues, que esta reacción se vaya a dar. Estos metales pueden ser cortados con cuchillo, por ejemplo, y son poco densos. La densidad es como la cantidad de masa de un cuerpo en determinado volumen. Entonces, como son poco densos, aun siendo metales, si nosotros los depositamos en el agua, el metal no se hunde, los metales alcalinos como litio, sodio, potasio, sino que estos metales flotan. Pero recuerden, si los ponemos en el agua, no solo van a flotar, sino que también van a explotar.
algunas propiedades, por ejemplo, como la temperatura de fusión. La temperatura de fusión es la temperatura a la que un cuerpo comienza a pasar del estado de agregación sólido al estado de agregación líquido. Entonces, la temperatura de fusión, por ejemplo, del sodio es de 97,81 grados centígrados, muy cercano, por ejemplo, a la temperatura de ebullición del agua, que generalmente se toma como 100 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición del sodio, o sea, es cuando él está, por ejemplo, en el estado sólido, en el estado de agregación sólido, va a pasar al estado de agregación gaseoso, eh, es de 883 grados centígrados. Miren que ya esta temperatura es mucho, mucho más alta, pues sobrepasa más allá de los 100 grados y la densidad es de 0,971 gramos cúbicos. Entonces, miren que ahorita les voy a dar el dato de la densidad de otros elementos y se van a dar cuenta que este, por ejemplo, que es de 0, cierta cantidad, es más bien poco denso. Bueno, y vamos a pasar a los metales de transición. Esta es la ubicación en la tabla periódica, son como todos estos metales que están aquí en la parte central de la tabla. Y el personaje se ha representado de esta forma, debido pues como que nosotros los metales solemos conocerlos mucho como en forma de láminas. Entonces colocamos como su cabello, en este caso lo más representativo de cada familia va a ser sobre todo como el cabello. Entonces mire que su cabello es más bien recto, puntiagudo, da como un poco la sensación de ser duro. Y lo que pasa es que los metales de transición que están en esta ubicación en la tabla periódica tienden a tener una dureza bastante alta. Pues la mayoría, de pronto habrá una que otra excepción aquí en esta parte de los elementos de transición en la tabla periódica, como les estaba contando, son metales. Les voy a dar, por ejemplo, les voy a hablar del hierro. El hierro es uno de los elementos químicos más comunes y uno de los metales más comunes y de mayor producción en el mundo. Con el hierro se pueden hacer autos, puentes, barcos, herramientas, utensilios de cocina. Y lo chévere, por ejemplo, de muchos de estos elementos de los metales de transición es que se pueden combinar con otros elementos para formar metales con otras características. En el caso del hierro, hay algo muy particular y es que lo podemos encontrar en nuestro cuerpo eh, en una sustancia muy especial que a veces es muy escandalosa cuando nosotros nos lastimamos y es en la sangre. El hierro se utiliza para la producción de sangre de nuestro cuerpo y hay algunas moléculas dentro de la sangre que contienen hierro y que nos ayudan a hacer como todo el proceso de oxigenación. Por eso muchas veces, si alguna vez ustedes se han lastimado, se han cortado y les ha salido sangre y de pronto se han llevado esa sangre a la boca, van a sentir que tiene como un sabor metálico. Es la razón por la que sentimos ese sabor, es precisamente por la presencia del hierro en nuestra sangre. Otro de los ejemplos es el cromo, por ejemplo. Eh, el cromo tiene una alta dureza, suele ser muy brillante y, como les decía ahorita, se pueden combinar metales entre ellos, por ejemplo, para generar nuevos materiales. Es el caso, por ejemplo, del acero inoxidable. El acero inoxidable está compuesto de hierro, de níquel y de cromo. El cromo se utiliza mucho para recubrir superficies porque el cromo en su estado elemental, o sea, como elemento, es difícil de que se oxide. Entonces, por eso se recubren muchas superficies y elementos con el cromo para evitar que el proceso de oxidación se dé y se dañen pues como estas superficies o materiales. Pasamos y tenemos la familia del carbono. Esta familia es muy especial porque está encabezada por este elemento que es el carbono. Tienen cabello como de graduados o como de inteligentes, debido pues que el carbono es uno de los elementos más importantes para la vida en el universo y sobre todo, por ejemplo, acá en el planeta Tierra. Se han descubierto más de 10 millones
de sustancias que están compuestas a base de carbono. Eh, pues el carbono, lo que pasa es que es altamente reactivo y se puede combinar con muchos otros elementos, con muchas moléculas para dar diferentes sustancias. Por ejemplo, ¿en qué podemos encontrar carbono? Así como en algunas sustancias o elementos familiares. En el carbón, por ejemplo, sea mineral o sea natural. Entonces, el mineral se obtiene sobre todo pues como de las minas, está en un estado sólido y es como una roca. Y el carbón natural se obtiene sobre todo de la madera. Entonces se incinera la madera y se obtiene este carbón natural. En esos elementos podemos encontrar carbono en grandes cantidades. También en algunas tintas, por ejemplo, en China se utilizaba mucho el carbón para generar las tintas, para poder generar diferentes procesos de caligrafía, para poder hacer como toda su escritura. Además de eso, el carbono es muy especial porque tiene demasiadas aplicaciones y tiene aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo la purificación de agua. El carbón se puede procesar de cierta forma, eh, ya que es muy poroso. Pues por ejemplo, cuando nosotros tenemos carbón, él tiene muchos poros y si a ese carbón se le hacen diferentes tratamientos, ese tamaño de los poros se puede variar. Entonces, el carbón, al ser un material tan poroso, se utiliza mucho para realizar filtros. Es el caso como, por ejemplo, de los filtros de agua. En algunas partes, en Jóvenes Explora, por ejemplo, unas de las integrantes estaban desarrollando un filtro de carbón activado. Se le dice activados porque se le ha hecho un proceso para garantizar que los poros estén abiertos, que puedan retener como material particulado y sustancias indeseables. Y ellas estaban haciendo este filtro para purificar una cuenca de agua en una vereda de Guarne. También el carbón se puede utilizar para purificar el aire. Es el caso de algunos filtros que están en los automóviles. Los automóviles tienen en sus sistemas de aire acondicionados unos filtros que lo que hacen de cierta forma es purificar el aire que ingresa al automóvil para que pues, el aire no ingrese con la misma contaminación con la que se encontraba en el medio ambiente. O es el caso, por ejemplo, de las máscaras antipolución que se están utilizando últimamente para los ciclistas. Estas máscaras también están equipadas de carbón activado y eso lo que hace es detener un montón de sustancias, sobre todo gases contaminantes como CO2, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, que son demasiado contaminantes y nos hacen mucho daño para la salud. Y pues dentro de todas estas maravillas del carbono, se puede encontrar como en diferentes estados. Entonces, el carbono se puede encontrar en la mina de los lápices. Todas las minas de los lápices están compuestas de carbono, pero adicionalmente lo encontramos en un elemento eh, altamente valorizado que no estamos muy acostumbrados a ver como en el medio, y es en los diamantes. Los diamantes están hechos a base de carbono. Entonces miren la versatilidad que tiene el carbono para hacer una mina de lápiz, para hacer al mismo tiempo un diamante. Y también últimamente en nanotecnología y en la ciencia se está utilizando el carbono para elaborar algo que se llama los nanotubos de carbono, que ya están comenzando como a investigar cuáles son todas las posibles aplicaciones que van a tener estos nanotubos. ¿Qué le permite al carbono ser mina de lápiz y a la vez estar en el diamante y a la vez ser un nanotubo? Y es la forma como de agruparse y de estructurarse. Los elementos cuando comienzan a formar diferentes sustancias se agrupan de formas determinadas y adquieren una estructura. El carbono tiene esa particularidad de que puede adquirir diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, no es que vayamos a coger un pedazo de carbón y
súper fácil, vamos a elaborar un diamante, porque el proceso para elaborar un diamante es supremamente costoso, pues requiere un montón de condiciones específicas que no es tan fácil de conseguir. De pronto se podrían conseguir pues como en un laboratorio, pero cuesta demasiado hacer un diamante a partir de carbono. Dentro de esta familia también tenemos un elemento muy especial, que es por ejemplo el silicio. El silicio es uno de los elementos más abundantes que tenemos en el planeta Tierra. Y ustedes se podrían preguntar, ¿en qué lugares podemos encontrar el silicio? Ya les conté un poquito dónde podríamos encontrar el carbono, que es prácticamente en todo. En nuestra piel, por ejemplo, tenemos en todo nuestro cuerpo tenemos carbono. El silicio se encuentra mucho en la arena. Gran parte de la arena está conformada por este elemento químico llamado el silicio. Y adicionalmente, no solo lo encontramos pues como en la arena, sino que el silicio se puede utilizar también para generar el material básico de los circuitos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una placa de un circuito y esa placa base donde se depositan como cada uno de los componentes electrónicos, pues el elemento principal del que está elaborado o el elemento que más contiene, en este caso es el silicio. Con el silicio también se pueden elaborar semiconductores, que pueden ser como especies de piezas electrónicas pequeñas que lo que ayudan es a conducir la electricidad. Adicionalmente, la silicona que nosotros utilizamos, por ejemplo, para las maquetas, para pegar algunas piezas, es silicio, pero como en estado de plástico, es plástico de silicio. Entonces miren también que, como les decía, los grupos o familias están ubicados de tal forma de que debajo del primer elemento que encabeza esa familia hayan elementos que tengan ciertas particularidades. Entonces miren que el carbono es muy reactivo y es muy versátil y el silicio también tiene un montón de aplicaciones. Como les digo, se pueden hacer semiconductores, material base para los circuitos, se puede hacer silicona. Antiguamente el silicio se utilizaba para elaborar el vidrio y aún hay algunos procesos en algunas fábricas donde se utiliza el silicio para elaborar el vidrio. Últimamente los procesos de elaboración de vidrio se han modificado para hacer el vidrio más resistente como a diferentes condiciones, sea por ejemplo de ruido, de exposición a la luz solar, de golpes. Entonces se le agregan otros elementos para que tenga unas características diferentes y sea mucho más resistente. Adicionalmente, el silicio está muy presente hoy en día en todos los elementos que facilitan las telecomunicaciones y es, por ejemplo, la fibra óptica. La fibra óptica está hecha en gran parte a base de silicio. Entonces, miren cómo un material que es el que compone básicamente la mayor parte de la arena del planeta, del que se puede hacer silicona, del que se pueden hacer semiconductores, la base para los circuitos, pues también funciona como fibra óptica. Y finalmente, pues uno de los usos también más extendidos del silicio es en la construcción de edificios y en la mezcla con el concreto, ya que al tener concreto y al agregarle silicio, pues esta mezcla adquiere unas propiedades muy particulares. Entonces, bueno, esta es la familia del carbono. Vamos a pasar a la familia del nitrógeno, que tiene esta ubicación en la tabla periódica. En este caso, la representación en el cabello no se logra asociar como con alguna característica exacta de esta familia, porque lo que pasa es que esta familia, aunque está organizada como les había dicho, el nitrógeno y se supone que el nitrógeno la encabeza y se supone que los elementos que están debajo tienen propiedades similares. Esta es, por ejemplo, una de las excepciones de la tabla periódica. En esta familia del nitrógeno, los elementos que están debajo de él casi no coinciden con las propiedades del nitrógeno. Son propiedades un poco más específicas y es, por ejemplo, como ya más propiedades químicas, como el caso del enlazamiento con otros elementos para formar moléculas. En ese sentido se parecen más, pero
de pronto en las propiedades físicas, no tanto. ¿Por qué? Vamos a iniciar con el elemento nitrógeno. El nitrógeno es un elemento muy común en nuestro planeta y resulta que el aire que nosotros respiramos comúnmente creemos que está compuesto de oxígeno, pero resulta que el aire que nosotros respiramos está compuesto de una mezcla de muchos gases y pues desde hace mucho tiempo como el ser humano ha venido haciendo contaminación por sus procesos productivos, pues ya en el aire no solo hay gases, sino que también hay partículas de metales, de polvo, pero en su gran mayoría está compuesto de gases. Y resulta que en contra de lo que muchas personas pensamos en algún momento, el aire no está mayormente compuesto de oxígeno, sino que está mayormente compuesto de nitrógeno. O sea que cuando nosotros respiramos, cuando inhalamos, estamos inhalando en su mayor parte nitrógeno. El porcentaje de nitrógeno que hay en el aire es de 80%. Entonces imagínense, de un 100%, pues no es 80 cerrado, realmente es como 79 algo, solo que se redondea pues como para efectos prácticos. Pero entonces imagínense, cada que nosotros respiramos una cantidad de aire, más o menos el 80% de eso que estamos respirando es nitrógeno y más o menos como el 20 o el 19% es oxígeno. Nuestro cuerpo lo que más aprovecha para el proceso de respiración es el oxígeno. Pero imagínense, el aire está compuesto mayormente de nitrógeno. Y el nitrógeno es un elemento muy especial para la vida, por ejemplo, vegetal. El nitrógeno lo encontramos mucho dentro de las plantas, en diferentes partes de las plantas, y no solo se encuentra dentro de las plantas, por decir así como por su composición, sino que ellas también constantemente necesitan estar alimentándose de nitrógeno para poder elaborar todos sus procesos. Es el caso, por ejemplo, de los fertilizantes. Los fertilizantes contienen nitrógeno porque es un elemento que las plantas necesitan para poder alimentarse y para poder generar como sus procesos de alimentación. Adicionalmente, el nitrógeno tiene unos usos que, pues dependiendo para lo que se utilice, puede ser muy interesante o muy bélico, y es que muchos de los explosivos que se conocen, como por ejemplo la nitroglicerina y la dinamita, están compuestas de nitrógeno. Son diferentes formas de nitrógeno, así como cuando veíamos que el carbono puede ser una mina de lápiz, puede ser un diamante o puede ser un nanotubo. El nitrógeno también se puede organizar de ciertas formas y entonces puede generar diferentes explosivos que cuando se acercan como a una de calor, una fuente de calor, explotan fuertemente. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado. Y adicionalmente, el nitrógeno se encuentra en el ambiente, como les decía, en el aire, en estado estable, y de esa forma no nos hace daño, porque básicamente él entra y vuelve a salir. Pero cuando el nitrógeno se oxida y se acompaña del oxígeno, cuando uno dice oxidación, es un proceso en el que el oxígeno, como tal, el elemento oxígeno, comienza a tener interacción con los otros elementos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una barra de hierro y decimos que se está oxidando, es porque el oxígeno, el elemento oxígeno, está interactuando con él y está comenzando a cambiar sus propiedades. Eso mismo pasa también con el nitrógeno. Llega el oxígeno, comienza a interactuar con él y se generan los óxidos de nitrógeno. Generalmente los óxidos de nitrógeno también son gases y algunos de ellos son gases altamente tóxicos. Uno de los óxidos de nitrógeno se conoce como el gas de la risa. Ese en pequeñas cantidades no causa ningún daño. Se utilizó durante mucho tiempo, por ejemplo, en procesos odontológicos para que la gente pudiera abrir la boca, pues porque les daba demasiado miedo y pues entonces les daban un poquito de gas de la risa y entonces aunque no se quisieran reír y tuvieran mucho miedo, pues estaban todo el tiempo sonriendo porque es como el efecto que tiene ese óxido o ese gas de nitrógeno en nuestro cuerpo. Pero está, por ejemplo, el monóxido de nitrógeno, que es un gas bastante contaminante, que pues si nosotros comenzamos a aspirarlo constantemente, nos puede causar la muerte. El nitrógeno también tiene una particularidad y es que
a bajas temperaturas se utiliza mucho como enfriador, por ejemplo, para elaborar helados o para enfriar como ciertas herramientas o elementos, se utiliza el nitrógeno líquido. Dentro de esta familia podemos encontrar otro elemento muy importante, por ejemplo, para la vida y se encuentra también mucho en las plantas y es el fósforo. El fósforo está inmediatamente después, o sea, está debajo, en esta posición de acá donde le estoy señalando con el puntero, está debajo del nitrógeno. Tiene algunas características un poco similares, pero como les decía, son un poco diferentes. En la familia del nitrógeno encontramos nitrógeno, fósforo, que son no metales. Entonces, la tabla periódica la organizaron también como por secciones para tener una mejor orientación. Me voy a volver aquí brevemente un poquito. Tenemos metales, esta parte de acá, hasta más o menos hasta acá está el zinc, son metales. Por aquí en esta parte de abajo, que son estos, tenemos los metales del bloque P. Luego tenemos del boro, esta parte verde acá, algunos que son metaloides o semimetales, que se les nombró así porque tienen algunas características similares a los metales y otras muy diferentes y más parecidas a los no metales. ¿Cuáles son los no metales? Estos verdes que ven aquí, que están compuestos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y estos de acá abajito son no metales. Y en esta parte, a mi derecha, en el extremo derecho tenemos los gases nobles. Y eh, estos dos periodos que tenemos aquí, o filas horizontales, tienen unos nombres especiales y estos son los lantánidos, que decidieron nombrarse así, ya que el primer elemento que estaba como en esa serie era el lantano, y los de abajo son los actínidos, ya que el primer elemento de esa fila horizontal es el actinio. Esas son también como unas divisiones, unas clasificaciones que se hacen en la tabla periódica para, para también tener como una mejor idea de sus propiedades. Entonces, por ejemplo, están los grupos, los periodos, pero también están los colores que identifican cuáles son metales, cuáles son dos metales, cuáles son metaloides, metales alcalinos, alcalinotérreos. Por ejemplo, estos de acá, el grupo 2, se llaman alcalinotérreos porque la mayoría de ellos se encuentran en minerales que están en el suelo, entonces por eso se les dio como el nombre de alcalinotérreos. Pasamos al oxígeno. El oxígeno, pues, es un elemento también muy importante para nuestra vida. Eh, en este caso, el cabello se representó así porque, por ejemplo, el oxígeno como elemento, como átomo solo, no existe en la naturaleza. Se encuentra, el oxígeno que nosotros respiramos son dos átomos de oxígeno unidos, enlazados. Y, por ejemplo, hay una capa muy importante que hace algunos años se estaba hablando mucho de ella por un enorme hoyo que había en esa capa y es la capa de ozono. La capa de ozono está compuesta de oxígeno, pero en este caso ya no son dos átomos de oxígeno combinados, sino que son tres átomos de oxígeno combinados los que forman la capa de ozono. Entonces, miren qué particularidades tienen, por ejemplo, los elementos químicos cuando son átomos solos y cuando están acompañados incluso de ellos mismos, cómo adquieren unas propiedades diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando están juntos dos átomos de oxígeno, pues los respiramos y es lo que aprovechamos para los procesos de oxigenación de nuestro cuerpo. Cuando son tres juntos, pues es lo que genera la capa de ozono, que la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta del sol. ¿Qué pasa con el ozono? El ozono nosotros no podemos respirarlo porque es altamente tóxico. Si nosotros respiramos ozono, eso comienza a generar unas reacciones químicas en nuestro cuerpo que generan una oxidación. Básicamente, el ozono genera oxidación dentro de nuestro cuerpo, pero es una oxidación muy violenta y también nos podría llegar a causar la muerte. Por ejemplo, ¿dónde se produce ozono aquí como en la Tierra? Cuando los aviones van a despegar, dentro de los procesos pues, que tienen sus motores, ellos ozonizan el ambiente, entonces comienzan a generar ozono. Entonces, por ejemplo, pues estar cerca de un avión cuando va a despegar de por sí ya es peligroso, pero también sería muy peligroso por el tema del ozono. Con el oxígeno tenemos también
debajo del oxígeno. El oxígeno es el primero que encabeza esta familia, por eso se le llama familia del oxígeno. Debajo está el azufre, y el azufre es un elemento que también podemos encontrar en nuestra cotidianidad, por ejemplo, en las cebollas y en los ajos. Ese olor penetrante y fuerte que tiene la cebolla y el ajo se debe al azufre. Es el caso también de en la queratina del cabello también encontramos azufre. Y por ejemplo, muchos de los medicamentos contienen azufre y tienen un sabor amargo, es debido al azufre. Entonces miren qué particular, que aunque nosotros no veamos exactamente los elementos químicos, están en todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, y con el simple hecho de ponernos, por ejemplo, una pastilla de un medicamento en la boca y sentir el sabor amargo, es porque nuestro cuerpo ya está interactuando con ese azufre. Pasamos a esta última familia que les voy a presentar el día de hoy para ir cerrando, que es la de los halógenos. Se representan calvitos así como yo y brillantes, porque los halógenos durante mucho tiempo se estaban utilizando para las lámparas. Muchas de las lámparas, por ejemplo, en este espacio hay lámparas de estas de tubo. Estas lámparas tienen un gas halógeno o a veces una mezcla de ellos dentro, y por eso se representan así. Dentro de los halógenos, que son también no metales, tenemos el flúor, el cloro. Entonces, en el caso, por ejemplo, del flúor, se utiliza mucho en el teflón. El teflón está hecho a base de flúor. La pasta dental, muchas de las pastas dentales contienen flúor, otras no, porque algunas personas pues no pueden tener como interacción con este elemento, y también se utiliza para impermeabilizantes. En el caso de la pasta dental, por ejemplo, lo que pasa con el flúor es que cuando nosotros nos estamos lavando los dientes con una pasta dental que tiene flúor, el flúor se adhiere a nuestros dientes, y eso no permite que, por ejemplo, las bacterias se peguen, sino que eso es como bloqueo, 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 bloqueo. Eh, También tenemos el cloro. El cloro, pues lo encontramos abundantemente en la cocina y en nuestras casas, y es que el cloro y el sodio forman una de las sales que, que más se utiliza en la cocina, y es lo que conocemos comúnmente como sal de cocina o cloruro de sodio. Entonces, esos dos elementos se unen para formar sales. A los halógenos tienen mucha facilidad para formar sales con los metales alcalinos. Entonces está cloro de sodio, o puede haber cloruro de potasio, e incluso con los alcalinotérreos también forman algunas sales. Entonces está cloruro de magnesio o yoduro de potasio. Algunas de las sales alternativas al cloruro de sodio son sales con flúor. Por ejemplo, el fluoruro de sodio es una de las sales que se utiliza alternativas a la sal de cocina, porque a veces las personas no pueden seguir consumiendo esta sal porque tienen alguna condición médica que no puede convivir como con el cloro y con el sodio, sobre todo con el sodio. Entonces cambian a fluoruro de potasio, otra sal, para que pues, puedan seguir consumiéndola y no se enfermen. Y el cloro es un agente bactericida, porque cuando el cloro se encuentra con las bacterias, lo que hace es empezar a interactuar con las paredes de la bacteria y la desintegra. Entonces la pared de la bacteria es como una bolsita con un montón de cositas adentro. Entonces llega el cloro, rompe la bolsa y mata a la bacteria, por decirlo así. Y bueno, pues esta fue un recorrido por algunos de los grupos y familias de la tabla periódica, cuál es su ubicación, más o menos como cuáles son sus características, algunos de los elementos que están ahí, y también algunas de las ideas de cómo podríamos personificar estas familias según algunas de sus características, sea porque los usamos, en este caso como los halógenos, en las lámparas, o porque alguna de sus características, como en el caso de los alcalinos, se puede representar con un cabello suave. Entonces, la idea con esto es que nosotros podamos comenzar a crear los personajes de cada elemento químico. Entonces, por ejemplo, todos los halógenos van a estar calvitos, pero según ciertas propiedades, por ejemplo, si la masa es muy pequeña, como en el caso del flúor que está aquí en esta parte de arriba, la masa atómica va aumentando en la tabla periódica a medida que vamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, empieza a aumentar la masa atómica. Entonces, por ejemplo, el flúor que está en esa posición de arriba
tiene una masa atómica más bien pequeña. Y luego este que tenemos acá, que es el yodo tiene una masa atómica mucho más grande. Entonces, por ejemplo, si nosotros fuéramos a representar el flúor y el yodo, pues entonces el flúor estaría representado por este personaje un poco más flaquito porque su masa atómica es pequeña y el yodo estaría representado por ese personaje más robusto. ¿Y eso qué nos permitiría? Si nosotros cogemos y organizamos en una tabla periódica los elementos con un personaje, pues a simple vista, si los vemos calvos ya vamos a saber que son halógenos. Si los vemos flacos ya sabemos que su masa atómica es pequeña o si los vemos muy robustos sabemos que su masa atómica es muy grande. Entonces eso nos permite acercarnos de una forma más artística a la tabla periódica. Y ya para ir finalizando, pues quería contarles un poco acerca de los elementos en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, hablemos del hierro en nuestro cuerpo. Como les decía ahorita, gran parte del hierro que nosotros consumimos está destinado a la producción de sangre. Un dato acercado es el 65% del hierro que nosotros consumimos se utiliza para la producción de sangre. ¿Dónde podemos encontrar hierro en algunos de los alimentos? En la soya, en el pollo, en el hígado, en la espinaca, en las sardinas, en el ajonjolí y en los huevos. Estos no son los únicos alimentos que contienen hierro, pero pueden ser pues como algunos de los representativos o que pueden tener una cantidad de hierro considerable para nuestra dieta. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de este ya no es un elemento, sino que sería una persona, no se vayan a confundir porque está calvito y vayan a pensar que es un halógeno, no, este ya sería la representación de una persona, así se vería o se sentiría más o menos sin hierro. Cuando nosotros no consumimos hierro o tenemos niveles bajos de hierro, nos da, por ejemplo, anemia. Entonces, ¿qué es la anemia? Cuando a la gente como que está muy pálida, le dice, ay, o tiene mucho sueño, le dicen, vos tenés anemia. Ya saben que la anemia es como el término técnico para, para describir una reacción en el cuerpo que ocurre por falta de hierro. También nos da cansancio, nos da falta de apetito si no consumimos hierro y tenemos una respuesta inmunológica reducida. Nuestro sistema inmunológico es el que nos protege de muchos virus y bacterias y cuerpos del exterior y no permite que nos enfermemos. Si nuestros niveles de hierro bajan, esta respuesta se reduce, eso quiere decir que nos vamos a comenzar a enfermar más. Pero como todos los extremos hacen daño, consumir mucho hierro también causa enfermedades, es como por ejemplo el vómito. Si consumimos demasiado hierro, más del que nosotros necesitamos o nuestro cuerpo pueda aprovechar, el cuerpo va a buscar alguna manera de deshacerse de él porque pues en exceso ya va a comenzar a hacernos daño y entonces nos da vómito, nos da diarrea, nos pueden dar conmociones, desmayos y nos pueden dar problemas gastrointestinales como por ejemplo dolores de estómago muy fuertes. Y ya para finalizar, por ejemplo, elementos químicos en un desayuno. Como les decía, nosotros no podemos evidenciar los elementos químicos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pero, por ejemplo, en un desayuno podemos hablar acerca de los elementos. Entonces, por ejemplo, el pan. El pan tiene los siguientes elementos químicos. Tiene fósforo, potasio, hierro, sodio, cloro, calcio y manganeso. Eso no quiere decir que todos los panes del mundo tengan estos elementos. Son algunos de los elementos más comunes que encontramos en un pan, por ejemplo, pero van a variar dependiendo pues como de los materiales con los que se elabora el pan. En el caso de las frutas, en este caso naranja y manzana, los que les voy a mencionar no necesariamente los tienen tanto la naranja y la manzana, sino que son algunos de los elementos químicos que podemos encontrar en diferentes frutas. Entonces está, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el cobre, el zinc y el fósforo. Miren que dentro de nuestro cuerpo nosotros tenemos muchos elementos químicos, tenemos fósforo, azufre, hierro, calcio por ejemplo en los huesos, yodo, por ejemplo en nuestra glándula tiroide, que es la que genera, una de las que genera hormonas dentro de nuestro cuerpo, hay yodo y la glándula utiliza ese yodo para producir esas hormonas. Entonces miren que tenemos muchos elementos químicos en nuestro cuerpo. En los huevos podríamos encontrar, por ejemplo, el selenio, que es uno de los que no mencionamos acá, hierro,
calcio, fósforo, cromo. En los huevos también podemos encontrar cromo. No nos va a hacer daño porque pues, nuestro cuerpo también necesita estos, estos minerales porque se encuentra, es así, en forma de minerales. Cuando dicen una dieta rica en minerales, pues muchos de esos minerales tienen metales. Entonces no nos asustemos, no dejemos de comer estos alimentos, a menos pues de que ya sea por indicación médica. Tenemos azufre, zinc, eh, cobalto también y potasio. En el tocino encontramos fósforo, cloro, magnesio, sodio, potasio y azufre. En el café, por ejemplo, podemos encontrar potasio. Pues no es lo único que vamos a encontrar, pero es como uno de los representativos. En la mantequilla está el caso del calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el cobalto, no, el cobre, perdón, eh, el fósforo y el selenio. Entonces, miren la cantidad de elementos tan impresionantes que podemos encontrar en un solo desayuno. Entonces, ahora cada que habiten un espacio, piensen en la cantidad de elementos químicos que nos rodean en todas las cosas que, que tenemos a nuestro alrededor. Y pues ya por acá tenemos algunas referencias. Quería contarles que esta charla la inspiré y el tema pues como de los personajes de los elementos químicos en este libro que se llama El fantástico mundo de los elementos. Está aquí, es la última referencia que tenemos acá, es de un artista japonés, fue elaborado en el 2012. Es un libro muy chévere, este libro no está a la venta porque pues se sacó como en colaboración con el gobierno de Colombia, pero pues yo lo presté en una biblioteca, podrían buscarlo en algunas de las bibliotecas para que vean, por ejemplo, les voy a mostrar brevemente una tabla periódica que contiene cada uno de los personajes que este autor construyó para, para representar los elementos. Entonces miren que cada familia tiene el mismo peinado. Entonces, esto es, por ejemplo, de los gases nobles y tiene un peinado afro. Luego están los halógenos y todos están calvitos. Luego está la del oxígeno y todos tienen el mismo peinado. De esta forma, uno puede ver ya un elemento a simple vista y de una identificar a qué familia pertenece, y el autor propone ya otras características como por ejemplo la barba para saber más o menos cuándo se descubrió, en qué años. Entonces tú, con el solo hecho de mirar este personaje, por el peinado ya sabes que es el oxígeno, que se descubrió hace un tiempo porque tiene barba, que es gaseoso porque es como un fantasmita. Entonces miren toda la información que podemos sacar solo, solo de un dibujo, personificando los elementos de la tabla periódica, y de pronto así puede ser un poco más cercano y divertido aprender acerca de esta herramienta tan importante que está cumpliendo 150 años de su creación. Y bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar con las primeras. Hacen muchas preguntas, Julián, vamos a ver hasta dónde nos da. Listo. Las otras Bueno, igual entonces quedamos en deuda porque hay muchas. Entonces vamos a mirar. Por acá la primera. ¿Por qué los grupos son divididos en A y B? bueno, los grupos de la tabla periódica se dieron en A y B porque los A son los grupos principales. Entonces, a ver, yo tengo acá una tabla periódica para que sea como mucho más fácil mirar. Entonces, los A son los grupos principales, que son esta primera, esta segunda columna, y después de los metales de transición están estas otras columnas. Y estos son los grupos principales de la tabla periódica. Se dividieron así por su configuración electrónica. Entonces, como les decía, los átomos tienen están compuestos de protones, neutrones, adicionalmente tienen unos electrones que los están orbitando, y esos electrones están configurados de una manera muy específica. Estos, por ejemplo, se llaman los elementos o metales de transición porque básicamente es una transición entre estos elementos del grupo principal y estos elementos del grupo principal. Y todos estos elementos son los del grupo B. Y por eso es como que se hace esa distinción. Bueno, continuamos. ¿Dónde puedo conseguir la tabla periódica que nos mostró? ¿En qué parte de la universidad? Pues esta tabla periódica que les estaba contando
es de los profes Pedro Nel Araque y Luis Fernando Moreno. Se puede conseguir en, pues creo que casi todas las papelerías de acá de la Universidad de Antioquia. No sé si de pronto ya se estará distribuyendo en algunas papelerías de la ciudad. No recuerdo en ese momento en cuánto está. Cuando yo la compré me costó como 2.000 pesos y es muy completa. Es una tabla periódica un poco más robusta porque tiene un montón de información que es un poco más especializada y más técnica. ¿Por Eh, qué se le dice carbón activado? Se le dice carbón activado por lo que les estaba diciendo ahorita con el tema de los filtros. El carbón como tal es poroso, pero se llevan a cabo procesos físicos y químicos, se puede llevar a cabo solo físicos, solo químicos o ambos para activar esos poros, para que esos poros aumenten de tamaño o reduzcan de tamaño o, por ejemplo, queden con ciertas propiedades químicas que les permitan atrapar elementos. Entonces, por ejemplo, tenemos un filtro de carbono activado y va a pasar el mercurio y como el poro está activado o la superficie del carbono está activada químicamente, lo que hace es que esa atracción química coge el mercurio y lo captura. Entonces puede que el mercurio no se quede en el poro exactamente, sino que se quede atrapado en la superficie del carbono porque como que la característica química que tiene en ese momento por estar activado le permite atrapar el mercurio y por eso se le llama carbono activado. Ese carbón es el mismo que utilizan para hacer dataciones cronológicas. Ese sí no lo sé, no, nunca lo he consultado pues como para aplicaciones diferentes como a los filtros que les estaba contando o a la nanotecnología, entonces no sé, pero podría consultar y les paso la respuesta luego. ¿Cómo se llama las máscaras para motociclistas que estabas hablando ahorita? Ah, esas máscaras pues se les llama de diferentes formas. Una de las formas que la encuentro es como máscaras antipolución o máscaras para contaminación. Se consiguen pues como en diferentes establecimientos de la ciudad. La cuestión es que hay que ser demasiado críticos porque cualquier máscara no sirve. Si les pueden estar vendiendo una máscara que tenga simplemente una membrana y esa haga de cuenta como ponerse un tapabocas. Los tapabocas no alcanzan a detener ni los gases ni las partículas que nos hacen daño. Entonces, cuando vayan a comprar una máscara de estas, asegúrense que tenga códigos de certificación internacional, como es el N99 o el N95. Estos códigos son los que garantizan que estas máscaras sean las apropiadas, porque si no van a estar utilizando algo que se van a enfermar porque no va a estar funcionando. Cuando estabas hablando del carbono, por acá nos preguntaron, ¿y el carbino? Eh, pues no sé exactamente si es lo que estoy pensando, pero puede ser como una forma de enlazarse del carbono. Pues porque el carbono, como les digo, puede formar diferentes enlaces. Entonces hay enlaces simples, que es un solo enlace, hay enlaces dobles y hay enlaces triples. Y, por ejemplo, dentro de las denominaciones de los enlaces, entonces con el enlace en simple generalmente los elementos tienen el sufijo ano. Entonces, por ejemplo, el metano tiene enlaces simples. El meteno tiene, por ejemplo, enlaces dobles y el metino, ese sufijo de ino, representa que hay un enlace triple, pero nunca había escuchado como tal del carbino. También puedo consultar un poco acerca de ese para no como entrar en imprecisiones. Bueno, hipotéticamente, sin la existencia del carbono, la vida en el planeta se hubiese podido desarrollar. Básicamente, acerca de eso hay muchas teorías, porque pues, se supone que el carbono es el elemento, es uno de los elementos principales para la vida. Vida como la conocemos en este momento, posiblemente no, porque pues nosotros estamos hechos a base de carbono. Puede que una vida diferente a la que nosotros conocemos, sí, porque miren que con la exploración espacial, lo que los humanos hemos buscado en otros planetas es buscar vida similar a la nuestra, a la que nosotros conocemos. Por eso andamos en busca de agua, en búsqueda de carbono, pero puede que exista una vida que no esté basada en el carbono que aún no hemos podido descubrir. Entonces, puede que si no hubiera carbono, se hubiera desarrollado otra vida, pero de una forma diferente. Como puede que no hay seguridad acerca de eso.
Bueno, hace poco escuché que han encontrado que el silicio podría ser más rendidor que el coltán. Pues yo el coltán casi nunca lo he consultado ni he tenido pues como acercamientos con él, entonces no sé de pronto en qué aplicación puede ser como presentar mayor rendimiento. A la hora de hacer comparaciones, por ejemplo, entre uno y otro elemento, hay que saber cómo exactamente para qué se utiliza ese elemento y mirar si realmente sí tiene mejor rendimiento. Entonces, puede que en unas aplicaciones tenga mejor rendimiento, pero en otras no. Entonces, al dejarlo así como tan general, puede ser difícil establecer. ¿Qué tan difícil es obtener el silicio? Pues como les digo, el silicio está presente en la arena. Entonces, por ejemplo, si vamos a una playa y agarramos un puñado de arena, ahí hay un puñado en gran parte de silicio. Ya obtenerlo como solo el silicio y purificarlo, pues ya tendría que llevarse a cabo pues como algunos procesos físicos y de pronto en algunos casos químicos. Mm, ¿Cuál es el elemento químico más escaso en el planeta Tierra? Pues hay un grupo de elementos químicos más escasos en el planeta Tierra y es, por ejemplo, los lantánidos y los actínidos, que se les llaman tierras raras. Esos elementos son muy escasos. En este momento China tiene la mayor producción mundial. Tiene pues más del 90% de la producción. Entonces, si en algún momento China decide no seguir exportando estos elementos, que ahorita pues como con todo el lío geopolítico que había entre China y Estados Unidos, se estaba especulando que eso podía llegar a pasar. Los costos de estos elementos se dispararon precisamente porque son muy escasos. ¿Aún se comercializa ese gas de la risa? Pues yo creo que el gas de la risa se produce porque no solo se utiliza pues como para ese tema de la aplicación odontológica, sino que se puede utilizar para otras aplicaciones químicas. Sí se comercializa, pero no sé de pronto si tenga alguna restricción para ser comercializado. ¿Por qué los elementos del periodo 7 no se tienen en cuenta en las familias? Yo creo que eso va, por ahí hay otras preguntas que por qué no tienes en cuenta otros gases y por qué Sí, no tienes en cuenta por acá, creo que también está abajo, que por qué no tuviste en cuenta, creo que los gases nobles. ok, pues los del periodo 7 no se tienen en cuenta en las familias porque son demasiado particulares. Pues estos elementos son muy particulares, como muy únicos. Entonces, no valía la pena como ubicarlos dentro de la tabla periódica. Vuelvo y les muestro. Miren la tabla periódica, cómo sería de grande si los elementos, los lantánidos y los actínidos, que son como los del 7 pues 6 y 7 que hacen parte del 6 y 7 se incluyeran en la tabla periódica. A ver, son todos estos de acá abajo, desde acá hasta acá, son todos estos. Entonces, pues es como una de las razones por las que no se incluyen ahí en las familias. Mm, ¿Se pueden hallar más elementos o ya existen todos? Pues hasta hace algún tiempo se terminaron como de encontrar elementos químicos en la naturaleza y últimamente lo que estamos haciendo nosotros los seres humanos es a comenzar a sintetizar o a producir en el laboratorio elementos químicos. Muchos de estos elementos químicos que están en esta parte de abajo, los últimos son sintéticos, han sido creados en el laboratorio. Eso quiere decir que no existen como tal en la naturaleza y hay posibilidades con las tecnologías que se están comenzando a desarrollar, que se empiecen a desarrollar muchos más elementos químicos de los que tenemos hasta este momento, que son alrededor de 118. ¿Qué tipo de proceso deben llevar a cabo para que se dé esa oxidación del nitrógeno? ¿Y se da por medio de la ayuda del hombre o de forma natural en el ambiente? Y si es así, ¿dónde se puede encontrar? Pues los procesos son reacciones químicas. Cuando el oxígeno, por ejemplo, se combina con cualquier otro elemento, sea metal o sea nitrógeno o sea pues algún otro elemento, se da por medio de una reacción química. Por ejemplo, en los motores de los automóviles y de las motos, cuando ocurre la combustión, que se combina la gasolina con el fuego, uno de los productos es, por ejemplo, óxidos de nitrógeno
que son muy contaminantes. Solo que, por ejemplo, en Medellín, el problema de la contaminación está más centrado en las partículas PM2.5 porque son muy peligrosas y hay mayor abundancia, y óxidos de nitrógeno no tienen pues como la abundancia para llegar a ser peligrosos para nosotros, pero es mejor si empezamos a reducirlos desde ya y evitar que se vuelvan peligrosos en algún momento. Eh, de forma natural, no estoy seguro, creería que sí, que hay algunos procesos en la naturaleza en los que se pueden producir óxidos de nitrógeno, pero no recuerdo bien en ese momento cuáles son. ¿Por qué el helio causa que la voz suene tan aguda? Miren, por acá el autor en el libro hace un chiste, pues resulta que él alguna vez se puso a jugar con helio, estaba en un laboratorio no, él estaba haciendo un trabajo y consiguió una pipeta de helio y se puso a jugar con helio. El helio modifica un poco como las condiciones de nuestras cuerdas bucales y hace que la voz se vuelva mucho más aguda. El problema con eso, y es que no lo vayan a hacer, si lo van a hacer con un globito, o sea, que inflan un globo con helio y tragan un poquito de helio, no es tan peligroso, pero por ejemplo nunca vayan a hacer lo que hizo el autor, que fue coger una pipeta y abrir el helio, porque el helio sofoca, el helio desplaza el oxígeno y nos ahogamos. Él no se murió porque tuvo suerte, pero él estaba encerrado en un laboratorio y estaba pidiendo ayuda y él dice que él pedía ayuda con una vocecita así como ¡ayuda! Y la gente pensaba que obviamente estaba jugando cuando realmente se estaba ahogando. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es eso, como que modifica las condiciones de las cuerdas vocales y hace que vibren mucho más rápido y el sonido sea mucho más agudo. ¿Cuál es el elemento más peligroso para el ser humano? Pues yo en ese momento no sé cuál puede ser como el más peligroso, pero hay muchos elementos muy peligrosos y hay combinaciones de elementos muy peligrosos. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos que un elemento es peligroso, puede ser por diferentes razones. Uno, porque es venenoso, por ejemplo. Entonces, cuando entra a nuestro cuerpo, genera reacciones químicas que le hacen daño o a los tejidos, o a los órganos, o a los procesos naturales. Entonces, por eso se dice que es venenoso, porque altera completamente pues como los procesos naturales o los órganos o los tejidos y nos comienza a hacer daño, incluso nos puede llevar hasta la muerte. Pueden ser peligrosos también en el caso de que sean radioactivos, porque la radiación es un proceso en el que el átomo de un elemento emite energía y esa energía es similar como a los rayos ultravioleta. Si nosotros nos sometemos a rayos ultravioleta, nos queman. Esa energía de radiación que viene de esos elementos radioactivos nos quema y nos genera un montón de desequilibrio. Entonces, por ejemplo, ahorita con la serie que están mostrando de Chernobyl, pues uno de los peligros de la radiación son las mutaciones, porque esa energía modifica como el estado natural de todos los elementos y átomos de nuestro cuerpo, entonces ahí es donde se empiezan a generar las mutaciones. Entonces, en ese sentido, hay muchos muy peligrosos, no sé, plomo, uranio, mercurio, el mercurio se bioacumula, o sea, si ustedes, por ejemplo, empiezan a tener contacto con mercurio, no es que tienen contacto hoy y mañana otra vez y no pasa nada, el mercurio se empieza a acumular. Entonces, cada vez vamos a tener más mercurio y más mercurio en el cuerpo. Entonces, por eso la gente que trabaja en minería con mercurio, en minería ilegal, generalmente muere intoxicada por mercurio porque eso se va acumulando en el cuerpo. Si la capa de ozono tiene 3 partículas de oxígeno, tiene la misma cantidad de nitrógeno en ella que cuando tiene solo 2 partículas. Bueno, esta pregunta está un poquito mal formulada. La capa de ozono solo está compuesta de nitrógeno y está compuesta de 3 átomos de oxígeno, perdón, de oxígeno. La capa de ozono solo está compuesta de 3 átomos de oxígeno eh, y no tiene nitrógeno. El nitrógeno está presente es como en el aire. ¿Es posible construir un nuevo elemento químico en un laboratorio? ¿Se ha replicado algún elemento químico en un laboratorio? Sí, como les decía, pues hay muchos elementos químicos que no existían en la naturaleza y nosotros los estamos sintetizando y hay elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, pero aún así nosotros podemos sintetizarlos de otros procesos. Entonces, como que el elemento, nosotros tenemos una sustancia y comenzamos a hacerle procesos físicos y químicos hasta, de cierta forma, obtener ese elemento que nosotros queremos solo. Bueno,
¿Qué diferencia habría en un cambio en la cantidad de oxígeno y nitrógeno que hay en el aire que respiramos? ¿Qué pasa si en vez de 20-80 fuese 50-50? Nos podemos comenzar a morir, porque pues el oxígeno nosotros lo respiramos, pero el oxígeno en grandes cantidades también puede llegar a intoxicar. Entonces, el hecho de que cambie como ese balance de, de oxígeno-nitrógeno modifica mucho las condiciones atmosféricas, porque es eso, nuestra atmósfera es una combinación de gases. Cuando nosotros decimos, es que la atmósfera es una combinación de gases, y dentro de esa combinación de gases está esa combinación de oxígeno-nitrógeno. Si eso varía y, por ejemplo, quedan 50-50, no sé qué escenario exactamente se podría llegar a presentar, pero eso comienza a influir en todos los procesos naturales de la Tierra. Entonces, por ejemplo, el proceso de respiración y fotosíntesis de las plantas podría cambiar, y si el de ellos, y si ese proceso cambia, cambiarían un montón de cosas en la Tierra, porque casi todo el oxígeno que nosotros respiramos es producido por las plantas. Entonces, imagínense, si hay mayor oxígeno, puede que ellas no vean como la necesidad de producir tanto o se modifique ese proceso, y eso traería consecuencias negativas o positivas, no lo sé. Bueno, sabes, en el caso de las pastas dentales sin flúor, ¿qué se utiliza para aislar las bacterias de los dientes? No sé muy bien porque pues, en mi casa siempre hemos utilizado pastas dentales con flúor. En algún momento me surgió también esa curiosidad como, bueno, si no utilizan flúor, ¿cuál será el otro elemento o los otros elementos químicos que utilizan para que tenga efectividad la pasta? Lo voy a consultar y también se los podemos compartir. Bueno, nos están pidiendo tu contacto, si los quieres dar de pronto el correo. Sí, también les podemos mandar mi correo. El correo institucional es julian.parra. Mi nombre y mi primer apellido, @uda.edu.co. Bueno, ¿a qué tasa temporal se van descubriendo nuevos elementos? Lo pregunto porque la evolución en los organismos permite que se vaya reportando nuevas especies con cierta frecuencia y ese proceso evolutivo, supongo, también afecta a los elementos. ¿O está muy equivocada? Pues no sé cómo qué relación haya entre el proceso evolutivo de, de los seres vivos del planeta Tierra y los elementos, porque muchos de los elementos químicos se ha demostrado que llegaron a la Tierra en forma de meteoritos. Nos llegaron de colisiones o explosiones de estrellas, de planetas, de cosas que pasaron, por ejemplo, en otras galaxias o en nuestra galaxia incluso. Y muchos llegaron así, como en forma de meteorito. Entonces no sé si de pronto, como al evolucionar, nosotros también modifiquemos los elementos. En cuanto a la tasa temporal, puede ser muy relativo, pues nosotros, como les digo, podemos sintetizar elementos, y eso puede estar dando, hay algunos periodos en los que se sintetizan muchos, y hay otros periodos muy secos en los que no se sintetizan porque los procesos son muy caros, no tenemos la tecnología adecuada, o puede ser muy peligroso. Entonces no sabría como si hay una relación, en conclusión, con la evolución. Bueno, la electronegatividad se relaciona directamente con la masa atómica. Tienen un poquito que ver, pues muchas de las propiedades varían, o sea, están relacionadas con la masa atómica. Por ejemplo, a veces dependiendo de la masa atómica también vemos que va a empezar a variar la electronegatividad, pero no es una relación tan directa. Bueno, los gases nobles, ¿cómo crees que se personifican? Pues bueno, aquí les mostraba ahorita una tabla periódica donde estaban algunos de los gases nobles, se las voy a volver a mostrar brevemente. Eh, Acá está. Pues los gases nobles, como su nombre lo dice, la mayoría de ellos son gases. Entonces, pues el autor acá lo que hace es ponerles un pelo afro. Vamos a consultar por qué les pone el pelo afro. Él dice, hiperdespegados afro. Los 6 elementos de la 18ª familia son los más estables y por lo tanto raramente reaccionan.
Todos tienen bajos puntos de ebullición y de fusión. El helio no se solidifica ni siquiera a cero absoluto, que es menos 273,15 grados centígrados. Yo pensaría, como les decía ahorita, que la personificación, eso es igual solo una propuesta de este autor. Nosotros podemos hacer la personificación que queramos. Él de pronto lo personificó así afro, por decir como que son muy relajados, ellos no reaccionan con casi nadie, para reaccionar se necesitan condiciones muy específicas, entonces como afro, así como muy bacaneado, muy relajado, por decirlo así. Bueno, ¿y por qué los metales pesados son tóxicos? ¿Hay diferencia entre carbón y carbono? Bueno, algunos de los metales pesados son tóxicos porque al tener contacto con nosotros, como les decía, reaccionan e interfieren con nuestros procesos naturales, por ejemplo. Entonces, es el caso del mercurio, es el caso del plomo. Esos metales comienzan, por ejemplo, a meterse en las reacciones biológicas de nuestras células y de nuestro cuerpo. Eso genera una consecuencia, que la célula se muera o que genere un proceso que no está acostumbrado a hacer. Y por eso es que terminan siendo como venenosos o tóxicos. Y es como por sus características químicas, por decirlo así. Al unirse con otros elementos en nuestro cuerpo, nos dañan. Y la otra pregunta era si hay diferencia entre carbono y carbón. Sí, el carbono como tal es como el elemento químico y el carbón es ya una de las formas en las que se presenta el carbono en nuestra naturaleza. Entonces, como les decía, hay carbono en forma de carbón, hay carbono en forma de nanotubos, hay carbono en forma de diamante. Entonces, esa es como la diferencia entre esos dos. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Alcanzaste la respuesta, yo creo que a todas las preguntas, eran muchas, nos demoramos un poco más, pero Sí, muchas gracias también a todos los participantes por permanecer en línea. La mayoría se quedaron en línea. Los vamos a invitar ya para que participen en la próxima charla de Enseño porque quiero, que se llevará a cabo el 2 de agosto. En esa charla estará Estefanía Henao, nos hablará sobre el cómic, un modo de pensamiento, y pues los invitamos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales y también pues a nuestros correos donde les mandamos la invitación completa para que se inscriban. Listo. Y también recuerden que ustedes también pueden participar como ponentes, pueden inscribirse en el sitio de Enseño porque quiero, que siempre se los mandamos, que es el mismo donde encuentran las grabaciones de las charlas. Allá ustedes se pueden postularse como ponentes también. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.